Podríamos mirar otro pedacito aquí, aunque me demoraría mucho si fuera a mostrarles a ustedes todos los otros libros que menciona. Mejor, para ganar tiempo, les dejo esa tarea a ustedes: leerse el libro de los Reyes y leerse el libro de Crónicas, y cuando se encuentre una cita textual, márquela ahí. Usted se va a encontrar con profetas de Dios que fueron muy significativos, pero que a veces ni nos acordamos de ellos. Elías, nos acordamos más, Eliseo, pero estos que mencioné, de Semaías, de Ahías, de Urías, de Jehú, y los cronistas de las cortes de ellos, a veces no los recordamos bien. Entonces, así fue escrita la Biblia, así se fue escribiendo hasta llegar a Jeremías. Luego sí vienen los escritos ya de los propios profetas, los escritos del propio Jeremías, su libro, aparte de Reyes, aparte de Lamentaciones, los escritos de Ezequiel, que él escribe hasta con fechas: en el día tal vino mi palabra del Señor contra Egipto, en tal parte, y él registra con minucias hasta las fechas cuando las revelaciones le fueron dadas. Lo mismo hacen otros profetas, Zacarías, el mismo Daniel: en el año 3 del rey tal vino mi palabra del Señor y tuve tal revelación, y va contando. Entonces esos son los llamados profetas posteriores. Los profetas primeros, desde Josué hasta Reyes, y los profetas posteriores, desde Isaías, con Jeremías, con Ezequiel, y los 12. Y luego los escritos que esos personajes escribieron, como David escribió salmos, y Asaf también escribió otros salmos, y algunos fueron coleccionados por los varones de Ezequías. Los proverbios están coleccionados por colecciones. Hay una primera colección del capítulo 1 al 9, en el capítulo 10 ya empieza otra colección, luego hay unos ancianos sabios que Salomón cita y que incorpora en su colección, y así poco a poco la Biblia fue siendo escrita hasta llegar después al tiempo de Nehemías, con Esdras, que escribió el libro de Crónicas, y usted ve que el final de Crónicas empata con el comienzo de Esdras, y luego se continúa con las propias palabras de Nehemías, y así se fue completando el Antiguo Testamento. Los escritos de ellos con los de los profetas propiamente dichos y con los de Moisés. Todo originado en Dios. Amén. A través de profetas de Dios, con testigos oculares. Ahora solamente voy en esta parte que es introductoria, ya para pasar a la otra segunda parte, a completar con la fuente del libro de Jasher. Entonces vamos al libro de Josué, capítulo 10. Josué, capítulo 10. Ya sabemos por Primera de Crónicas 29:30 que Samuel escribió esos libros sobre la historia de Israel, los tiempos que pasaron sobre Israel, o sea, lo relativo a Josué, lo relativo a Jueces, lo relativo a Ruth, lo relativo al propio Samuel, y eso lo completó Natán y Gad. Amén. Ahora dice en el libro de Josué, capítulo 10, cuando aconteció el asunto de que Josué habló y le dijo al sol: detente, y tú, luna, detente en tal parte, y aquel día, un día larguísimo, cuando ustedes saben que Josué logró deshacerse de su enemigo, y no solo Josué, sino que las grandes piedras que cayeron del cielo cayeron sobre los enemigos, y eso lo viene relatando todo el capítulo 10 de Josué, o sea, lo viene relatando Samuel. Pero ahora, después de relatarlo basado en los propios relatos de Josué, que estaban en la épica de Israel, en el libro de Jasher, les dice así: verso 12. Entonces Josué habló a Yahvé, el bien que Yahvé entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo
y la luna se paró hasta que la gente hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Jacer. O sea que Samuel, que escribió Josué, tenía conocimiento de todos estos registros en un libro que se llamaba el libro de Jacer. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque Samuel necesitaba también unas fuentes del periodo de Josué y de Jueces. Ahora vamos a ver otra mención que la Biblia hace del libro de Jacer, y vamos a segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. Vamos a ver si no me estoy equivocando, creo que es segundo de Samuel. Exacto. Capítulo 1. Capítulo 1. Miren en su Biblia, señalen, si quieren. Verso 17. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, verso 17. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jacer, y comienza a hacer la cita textual de la endecha que enseñó David cuando murieron Saúl y Jonatán, y esa endecha va del verso 19 al 27 y fue tomado del libro de Jacer por el escritor del libro de Samuel, que es Samuel, completado luego por Natán y Gad. Entonces se dan cuenta que en el libro de Jacer había registros desde la época de Josué hasta la época de David. O sea, era un libro que registraba la épica de Israel. Ese libro sirvió de fuentes para el propio Samuel. ¿Se dan cuenta? Por eso es que dice, ¿acaso esto no está escrito en el libro de Jacer? Y dice, esa endecha que mandó David que se enseñe está escrita en el libro de Jacer, y la cita textualmente. O sea que el libro de Jacer contenía historias antiguas, y antes del libro de Jacer esas historias estaban en un libro que se llamaba Libro de las Batallas de Jehová o de Yahvé, que es citado en Números. En el libro de Números se cita el libro de las batallas. O sea, ellos peleaban batallas, esas batallas se registraban, pero no todo lo que estaba registrado era interés del Espíritu Santo que se contara. Estaba el registro y el Espíritu Santo escogía algunas partes que eran las importantes de la historia, las significativas, y esas las registraba, como hacía Jeremías con todos los registros de los profetas del tiempo de los reyes. Él escogía lo principal y lo demás decía, los demás hechos están escritos en tal parte. Sí, o sea, si a alguno le interesa un poco más, vaya, busque esos otros libros, pero lo esencial para el avance de la causa de Dios es lo que está en la Biblia. Lo otro está ahí como documentación histórica para verificar los hechos reales. Entonces nos damos cuenta que existía el libro de Jacer, que es citado en el libro de Josué y en el libro de Samuel, que son escritos por Samuel. Son las crónicas de Samuel vidente, continuadas por las crónicas del profeta Natán, continuadas por las crónicas del profeta o el vidente Gad. ¿Amén, hermanos? Pues así se escribió el Antiguo Testamento por hombres de Dios. Luego el Nuevo Testamento, sí, ya sabemos que se escribió en una misma generación, no como el Antiguo. El Antiguo tuvo que escribirse a lo largo de muchas generaciones y con muchas actualizaciones y reediciones. En cambio, el Nuevo se escribió en una sola generación. En el primer siglo de la era cristiana, cada uno de los apóstoles escribió algún evangelio, algunas cartas, hubo algunas cosas que se perdieron, pero Dios permitió que se perdieran porque lo esencial ya estaba escrito por otro o por él mismo. Pablo menciona una primera carta a los Corintios anterior a la primera que nosotros llamamos primera. Él dice, os he escrito así, pero la entendieron mal, entonces Dios permitió que se perdiera.
También el apóstol Juan dice, yo le he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, que le gusta tener el primer lugar, entre ellos no nos recibe. Entonces probablemente Diótrefes hizo que se perdiera la carta de Juan, pero los hechos esenciales de la revelación están en las que quedaron. La providencia de Dios. A veces Satanás quería destruir el libro de la ley, y vino uno de los reyes allá, Joaquín, y lo quemó, y sin embargo tuvo que escribirlo de nuevo. Las profecías de Jeremías las rasgó y le dijo ahora Dios a Jeremías, ahora escríbele de nuevo y añádele más. Así que la providencia de Dios es la que determinó lo que quedó, y lo que no quedó también no era necesario, porque si hubiera sido necesario hubiera quedado. Pero la palabra ya está completa. Amén. Entonces, hermanos, esta era la partecita que se había quedado en el tintero de ayer, pero ya era la... Yo como no sabía que tenía plazo hasta las 1:30, y yo pensé, qué vergüenza, con los hermanos tendrán hambre. Entonces, hoy no voy a tener vergüenza, hoy no voy hasta la 1:30. Hermano, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. En el Nuevo Testamento de los libros, ¿qué es lo de los libros hipócritos? ¿Cuánto menos? Los apócrifos son otros libros que les atribuían a los apóstoles, pero que no habían sido escritos por ellos, o se los atribuían a profetas del Antiguo Testamento, pero falsamente. Eran libros espurios. Entonces, por eso la iglesia primitiva, al examinar toda la marejada de libros que circulaban, reconoció, bueno, estos son canónicos, sobre estos hay ciertas dudas, pero estos sí son, hay que leerlos reservadamente, con cuidado, solo los hermanos maduros los pueden leer sin enredarse, y por eso fueron llamados apócrifos, que